De actualidad. Es una alegría recibir de nuevo en Radio Sefarad a Pilar Rahola. Hola, Pilar. Hola, buenos días. Pilar, como siempre estamos encantados de recibirte y de conocer tu opinión en un tema que tú misma denunciabas en un artículo, Viaje de una terrorista. ¿Cómo valoras, cómo reflexionas después de que ya haya estado Leila Khaled en Barcelona? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Bueno, la verdad es que todo este viaje y la conferencia y todo lo que ha ocurrido ha sido un auténtico delirio, que además ha comportado un montón de consecuencias, algunas de ellas interesantes. Nosotros nos enteramos, un grupo de gente nos entera de golpe, las personas que somos sensibles con el tema israelí, de que van a traer a Leila Khaled a Barcelona. La última vez que lo intentaron, yo fui de las más militantes en intentar evitarlo, lo conseguimos. Esta vez le dieron permiso porque como tiene pasaporte jordano, porque está casada con un jordano, Dastis nos dijo que no había manera en principio de frenarlo, porque además no salía en ninguna lista terrorista, de manera que finalmente vino. ¿Cuál fue la sorpresa cuando supimos que además estaba financiado con dinero del Ayuntamiento de Barcelona? Es decir, el Ayuntamiento de Barcelona había dado dinero público de los barceloneses, de todos nosotros, para financiar la conferencia de una tipa, y perdonen que lo diga en estos términos, pero no se me ocurre nada más suave. Una terrorista. Una tipa que defiende el terrorismo, defiende la violencia, está en contra de cualquier negociación y, por tanto, condena a su pueblo a un bucle permanente de violencia sin ninguna salida. Es una romántica de las armas, una romántica del discurso del puñal y la bomba, y, por tanto, estábamos hablando claramente de apología del terrorismo. Como bien sabéis, entidades judías y entidades de derechos civiles llevaron el tema a la Audiencia Nacional, donde no está resuelto, y creemos que podríamos tener una buena resolución, porque queremos que esté tipificada como apología del terrorismo. Pero yo hice un artículo muy contundente titulado Viaje de una terrorista, donde explicaba la locura de financiar con dinero público esto. Y además de acusar directamente al gobierno de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, al ayuntamiento, de haber hecho un acto de absoluta ignominia. Cuando se produjo la conferencia el domingo, que fue un auténtico delirio, ciertamente, nosotros, yo personalmente, hice que en el programa donde colaboro cada día viniera Uriel Ben-Gvir, el presidente de la comunidad judía, a hablar del tema. La suerte fue que Uriel se había puesto en contacto con Fadi Hassan, que es el presidente de la comunidad palestina en Euskadi, que había venido a Barcelona, que tenía interés en opinar críticamente del tema, y finalmente en la televisión llevamos a Uri Ben-Gvir y a Fadi Hassan, un palestino y un judío, en un plato de televisión, ambos diciendo que esa no era la vía, que estaban horrorizados, y con Fadi diciendo abiertamente el Ayuntamiento de Barcelona debería pedir perdón a los palestinos por financiar a una terrorista. Fue un momento excepcional. Y luego a partir de ahí hice este segundo artículo, que es el posviaje, donde explico un poco todo esto, ¿no? Conclusiones. Por un lado, Fadi comentaba, horrorizado, que los fanáticos que había en la conferencia eran de tal nivel que textualmente decía, tenía la impresión de que iban a sacar el Kalashnikov y dispararnos, y además no eran palestinos, eran militantes de extrema izquierda, que hablaban en nombre de mi pueblo y resulta que hablaban en nombre de un pueblo que está condenado permanentemente a la violencia, ¿no? Me parece que lo que ha ocurrido ha sido trágico, pero muy bueno a la vez. Por supuesto ha sido trágico porque hemos tenido a una apologeta de la violencia y el terrorismo acampando por Barcelona y además con dinero público. Pero en cambio ha sido también extraordinario en el sentido que por primera vez hemos podido visualizar una crítica valiente y del todo inesperada, ciertamente, en favor de la paz y además hablando abiertamente de que estas gentes lo que hacen es vivir del conflicto permanente y que por tanto no tendrían que hablar en nombre del pueblo palestino. Muy valiente. Sí, muy valiente por parte del presidente de los palestinos en Euskadi haber denunciado esta situación. ¿Te parece, Pilar, que podemos pensar en que va a ser el primero de muchos o que es un mirlo blanco? Es difícil imaginarlo porque nada más empezar a hablar ya ha empezado a sufrir ataques, desprestigio, lo que ya conocemos y ya sabemos
como es de rigor siempre, ¿no? Y por tanto, yo imagino que la valentía de Fadi no es muy común, pero ciertamente en este caso me pareció extraordinario, tiene las ideas muy claras. Nos explicó a Uri y a mí y también a la televisión, ya está bien de este discurso de los años 50 y 60, tenemos que mirar hacia adelante, nuestra salida pasa por entendernos con Israel. Me pareció de una lucidez extraordinaria, pero él comentaba que trágicamente el discurso palestino, sobre todo en los apologetas del pueblo palestino, lo centran permanentemente en la violencia y que por ahí no hay salida. Me desespera imaginar que mi pueblo no tiene salida a la violencia, ¿no? No lo sé si va a ser. Yo creo que va a haber lentamente gente que va a alzar la voz, porque es evidente que ese es un pensamiento que existe en la población palestina. Lo que ocurre es que existe bajo el miedo y bajo el dominio del otro, ¿no? Pero me parece interesantísimo que además lo diga en Barcelona o lo diga en una capital europea o una ciudad europea, porque un poco le está diciendo a la gente que defiende la causa palestina, no lo hagan en mi nombre de esa manera, ¿no? Y eso es importante. Muy bien, antes has señalado a radicales de izquierda. ¿Sigue siendo sexy, guay, defender, no defenderse, ser más anti-israelí que pro-palestino? Siempre hablamos de eso cuando te entrevistamos, Pilar, pero creo que es una pregunta que en este punto es interesante, ¿no? Bueno, porque claro, desde luego ser pro-palestino es súper guay del Paraguay y fantástico, y en cambio ser una persona ya no pro-israelí, sino sencillamente que estás a favor de una ecuanimidad y una mirada que no sea torticiera y que no sea prejuiciosa, cuando esto ocurre, resulta que estás bajo sospecha, eres un peligro, eres de derechas, eres sionista, en fin, toda la retahíla de tonterías que conocemos abiertamente, ¿no? Es algo trágico que ocurra esto, pero es así. Pero a mí lo que me parece interesante es que a pesar de todo, esta gente poco a poco va quedando al descubierto, sin ninguna duda. Bueno, y como decías tú hace unos segundos, de esta visita, de este viaje de una terrorista, ha salido algo positivo, que es eso, que personas como Fadi Hassan empiecen a alzar la voz y a manifestarse en pro de su pueblo y alejándose de determinadas posturas que alientan la violencia. Sí, a mí me parece lo único que ha sido realmente importante, y al mismo tiempo, pues la verdad es que anima muchísimo imaginar que estamos ante personas muy valientes, porque estamos hablando de gente muy valiente que alza la voz en contra de esta locura. Pero es cierto que hay una extrema izquierda enloquecida con este tema, que además parte de la ignorancia más supina, de los prejuicios clásicos, los antiguos y los nuevos, y que solo lo único que hacen es perjudicar seriamente al pueblo al que dicen defender. Pilar, con esas palabras nos quedamos. Te agradecemos muchísimo que, como siempre, nos hayas atendido. Gracias por haber estado en Radio Sefarad y gracias por tus artículos y tus opiniones. Hoy, gracias a ti. Un abrazo.